en Barcelona, ¿no? Es decir, mi formación inicial, estoy súper contenta, siempre lo digo, de que fue excelente en su momento, pero que realmente donde yo me hice fue en España, ¿no? Porque vine muy jovencita y bueno, ya hace muchos años que estoy y bueno, ha sido toda una trayectoria que he podido hacer y siempre he estado muy contenta, ¿no? De estar aquí en este medio, ¿no? Así que bueno, esa es un poco mi formación, mi origen y bueno, de esto ya hace 50 años que estoy en España. Uy, Así bastante, ya sí. son años, sí, sí. Es una larga trayectoria, Inés. Sí, Y aquí en México es muy conocido el libro de las fichas de de concentración, de atención, memoria. Este, más o menos como cuándo salió, nos pudieras bueno, compartir mira, un desde poquito luego, sobre... ese fue el primer libro que se editó en España, ¿no? Eso fue una de las grandes ventajas de venir en ese momento. En el sentido de que aquí no había carrera todavía, había gente que trabajaba muy bien, pero no había una formación reglada. Entonces, estaba todo por hacer, ¿no? En cierto sentido, y yo tenía como mucho entusiasmo, muchas ganas de crecer profesionalmente, y entonces enseguida pensé, bueno, trabajaba yo en un centro de educación especial y pensé, bueno, que la lectura son las fichas del lenguaje y lectura comprensiva, ¿no? Entonces, nacieron de esa situación, digamos, de trabajo y curiosamente, la anécdota, creo que en algún momento igual te la comenté, es que este libro salió editado en noviembre del 77, estoy hablando de muchos años atrás. Y justo en noviembre del 77 nació mi hija. Es decir, que aquello que dicen tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro, solo en noviembre del 77 hice dos de esas tres cosas, ¿no? Y Sí, es una fecha que siempre me acordaré por esa doble circunstancia, ¿no? El libro y que también nació mi hija. una O sea fecha que memorable, sí. sí, sí, Y, sí, y, eso fue de- así. y este libro fue el primer libro que tú escribiste. Sí, este fue Sí. el primero que salió, después fueron saliendo otros, ¿no? Quizás lo he visto por la difusión que has hecho tú, que la editorial SEPE es muy conocida allá en México, no sé, seguramente por el fondo editorial que tienen, no solo por mis libros. Y entonces los primeros 5 libros los escribí en editorial SEPE. Después las temáticas fueron cambiando y bueno, hubo otras editoriales, digamos, ¿no? Pero la que me dio la primera oportunidad y donde este libro es el único de todos los libros que escribí que todavía hoy en día se sigue editando y reeditando. Es como, estoy hablando de 46 años de que salió la primera edición, ¿no? Se va renovando un poquito, pero es curioso que es el único libro que ha persistido durante décadas con pequeñas modificaciones, pero sigue siendo un libro, sigue siendo, digamos, un libro que se edita, no así con otros que a lo mejor han salido y al cabo de unos años han quedado agotados, digamos, y no se han reimpreso, ¿no? Pero este sí, todavía sigue vivo. Qué bien, la verdad es que sí tiene mucho éxito. Yo aquí te digo, lo conocí hace ya unos 15 años, un poquito más, Claro, pero fue sí. un libro que usábamos como base, como y entonces yo no veía mucho y cuando nos conocimos dije, qué emoción, es la persona que escribió lo de las fichas de la atención y me dio mucho gusto. Y si no es indiscreción, Inés, ¿qué edad tenías cuando salió este primer libro? 27, Ah, bueno, 27, 27 años. Por excelente. eso digo que yo llegué al sitio adecuado en el momento adecuado. Porque claro, escribir a los 27 años tampoco es muy usual, me refiero, ¿no? Se supone que hay que tener una trayectoria, pues un poco más de experiencia, pues lo que sea, ¿no? Pero ya digo que la ocasión de llegar hace pues 50 años. Aquí a España pues fue una ocasión única, ¿no? Es decir, que había oportunidades, estaba todo por hacer y en ese sentido, pues a los 27 años pude publicar mi primer libro. ¿Sabes? Ah, Igual esto en México o en Argentina no hubiera podido ser así, ¿no? Pero aquí sí que fue de esta manera. Mm. sí, las oportunidades no se sabe dónde. Y hasta entonces, hasta la fecha, ¿cuántos libros has escrito, Inés, o colaborado?
Bueno, a ver, contando todos, algunos ya, ya he comentado que ya están, ya no se han vuelto a reeditar, pero yo diría que unos 26 libros míos propios, 26, y otros que han sido también colaboraciones con enciclopedias, que de pronto te piden un capítulo pues no sé, de disfonía infantil o de dentro de enciclopedias estas multitemáticas, ¿no? O sea, colaboraciones también he hecho varias, publicaciones en revistas científicas, bueno, eso además. Pero libros 26, te digo que Padrísimo. todo. Sí. Ay, no, hombre, yo quiero seguir tu ejemplo, la verdad. Ahorita estoy escribiendo mi primer libro y estoy muy Muy contenta. bien, muy Este, bien. Estupendo, te animo, te animo. eh, Inés, también vi un poco sobre tu diplomado, sobre tu última formación. Esto es sobre lo del arte de la palabra, ¿cierto? Sí, ¿A sí. qué se refiere Yo este empecé tema? siempre buscando cosas, porque yo pienso que la formación permanente tiene que ser permanente, es decir, cuando, en cualquier oficio, ¿eh? Entonces, es un poco el motor que te estimula a seguir aprendiendo, a seguir investigando, a renovar un poco tu manera de hacer. O sea, que esto es importante. Yo hace 10 años... eh, por casualidades, siempre encuentras cosas justo cuando las necesitas, empecé a oír hablar del arte de la palabra. El arte de la palabra es, no sé cómo definirla, porque Steiner, el creador es Rudolf Steiner, que es el creador de una línea muy filosófica que es la antroposofía, ¿no? Y entonces Steiner también hizo otras muchas líneas de investigación, como por ejemplo las escuelas Waldorf. Yo no sé si en México hay escuelas Waldorf, no lo sé. Es toda una corriente pedagógica, ¿no? Y otras muchas ramas relacionadas con la medicina, con el desarrollo infantil, ¿no? Bueno, tiene toda una manera de enfocar la pedagogía y también la educación de la voz. Entonces él hace 100 años, estamos hablando de 100 años atrás, hizo los actores de la época, no había micrófonos, ningún sistema de amplificación, lógicamente, principio, primer cuarto de siglo del siglo XX. Ok. Entonces hubo actores, declamadores de la época, que le preguntaban a ver si él podría ayudarles a mejorar la voz, cuando actuaban, ¿no? O sea, que tenían serias dificultades vocales como las que pueden tener hoy actores, maestros, etcétera, ¿no? Y entonces él desarrolló unas cuantas lecciones, las tituló así, en donde fue planteando las bases de lo que era la clasificación de las vocales, la clasificación de las consonantes, y tiene una mirada absolutamente original y muy, que ofrece muchas posibilidades al mundo de la logopedia. Entonces, bueno, yo empecé la formación de un año y medio, como si fuera un máster, y después continuamente he seguido en formación, en grupos de trabajo, y ahora voy a diplomar en Suiza, ahora en octubre. Ya me he animado a decir, me voy a diplomar allá, ¿no? Y Wow. ofrece, bueno, confío en que todo salga bien, ¿no? En el mes de octubre. Y básicamente te permite incorporar una serie de elementos de trabajos aparentemente muy sencillos con sílabas, primero comienza con sílabas, palabras y frases, en donde va combinando vocales, pero inicialmente consonantes. Y todas estas consonantes resulta que para nuestra manera de abordar la voz en logopedia son sonidos facilitadores, lo que nosotros llamamos sonidos facilitadores, o trabajar con el tracto vocal semiocluido que decimos desde la logopedia, la fonoaudiología, y él lógicamente no lo definió de esta forma, pero encaja a la perfección incorporar esta metodología con lo que nosotros ya abordamos y trabajamos en logopedia, en la reeducación generalmente de la voz, ¿no? Y es un trabajo súper sencillo en apariencia, pero hay que hacerlo con mucha exactitud para que el ejercicio tenga buen resultado. Y luego creo que es complementario e importante porque tiene un enfoque holístico, o sea, no es tanto así de terapia Sí, de,
así y tiene que ser, sino tal que es un cual. poco soltar y luego, pues como Sí, fluir, ¿no? También que vaya, y esto siento sí, que también a veces nos sí, hace bien a las terapeutas, porque hay veces que es muy cuadrado, y así, y tiene que ser así, sí, entonces no, está el niño así como ya todo sí. nervioso. Entonces, Esto esto va también ayuda a directamente, relajar. tal cual, tal cual. El arte de la palabra va directamente a la palabra y a un poco una expresión de frases que no son muy largas, pero cada ejercicio es absolutamente riguroso y con unos objetivos como muy claros, que yo los he intentado fusionar desde la óptica, digamos, de la logopedia. Y entonces es un enfoque que en logopedia llamamos fisiológico. Él no lo definió así. ¿Por qué? Porque trabaja simultáneamente la respiración, no es tomamos aire, soltamos. No se trabaja para nada así, sino que en el tipo de ejercicios con textos brevísimos que se van haciendo, se incorpora de una forma natural la respiración, que acaba siendo la más fisiológica y la más adecuada, el impacto, digamos, y la consonancia entre el tracto vocal, ¿no? Todos los articuladores, ¿no? Y cómo trabajan las cuerdas vocales. Por eso es como comparte todos los principios del enfoque fisiológico que hacemos en logopedia, que es holístico porque trabaja en la respiración, la fuente y el filtro vocal de manera simultánea para armonizar todo a la vez. Y Sí, entonces, con esto ganas mucho tiempo de intervención, digamos. sí, porque creo que es muy importante crear conciencia, y a veces como terapeuta quieres aplicarlo en un paciente, pero después te das cuenta que ni tú mismo estás respirando bien. Yo lo cuento por experiencia propia. A mí me pasó que mucho tiempo yo decía, toma aire, suéltalo, y contaba hasta tres y luego, ay, suelta el aire. Pero después, cuando yo empecé a tener este enfoque más holístico, ya no tan rígido de como terapeuta, sino que empecé a Sí, practicar yoga, a soltarme un poquito más. Entonces sí, ahí fue cuando comprendí, dije, esto es la respiración, esto es la conciencia de la respiración. Y tal de cual. verdad que esta conciencia, no por tener un título universitario, es que ya la tienes desarrollada. Y a mí no me da vergüenza decirlo, porque son cosas que a veces por el ego, no, ay, no, yo soy terapeuta, ¿cómo voy a decir que no? Pero yo sí invitaría a las terapeutas y a todas las personas que nos vean, que sean bien conscientes de su respiración, cómo entra el aire, cómo sale el aire, y para poder aplicarlo en tu paciente, porque si tú misma no lo haces bien, pues yo creo que no Claro, lo aplicas bien. es obvio, sí, sí, claro, sí, sí, es como, primero todo lo hemos de pasar por nosotros mismos, a través de nosotras mismas, para poder trasladarlo a otros, ¿no? Pero es evidente que tú personalmente como logopeda o fonoaudióloga tienes que hacer un proceso de trabajo personal, ¿no? O sea, que va más allá de las técnicas rigurosas, sino, bueno, de todo un componente de corregirte tus propias dificultades que todos tenemos, ¿no? Igual respiramos demasiado deprisa o se nos va la respiración arriba. Bueno, pues todos tenemos que hacer un proceso interno de reflexión y cambiar los hábitos bueno, que todos tenemos hábitos a mejorar, ¿no? Y la profesión nos ayuda, digamos, a que hagamos este proceso. Así que sí, es verdad, es Claro, esto. también la natación. Y sí, porque esto en ningún libro te enseña la concientización, o sea, habrá mucha teoría, pero si tú no lo practicas, no se aprende. Es como todo, la práctica es lo que te lleva a un aprendizaje significativo, creo. Sí, sí, tal cual. Es esto, sí. Pues me Muy parece un bien. tema muy, muy interesante, Inés, muy poco explorado, porque como te digo, a veces es tan cuadrado de así y debe ser así, y esta de la técnica, y entonces no, pues también soltarte un poco, fluir, hacerte consciente de ti y luego aplicarlo. Y este tema, ¿por qué lo consideras de suma importancia, Inés? Aparte de lo que ya Bueno. mencionamos. Sí, sí, sí. Primero, que a veces, en mi caso, yo explico un poco qué laguna, vamos a decir, vino a cubrir lo de mi caso, ¿no? O sea, ¿por qué me pareció importante? O sea, yo llevaba ya
pues no sé, 35 años, con un cambio de enfoque, ¿no? O sea, me pasé a trabajar el cuerpo en diferentes libros de voz que fui publicando, incorporar el cuerpo, porque en un cuerpo que está tenso, la voz sale tensa, respiras con tensión, pones duro todo. Entonces, claro, una cosa es que trabajes aquí la tensión, pero si estás con el diafragma contraído, con tensión en las lumbares y tienes muy mal apoyo en los pies, por decir ejemplo, ¿no? Pues la voz saldrá igual, ¿eh? O sea, es como un instrumento, por lo tanto, va a resonar conforme esté el cuerpo, en qué estado tónico, energético tengas el cuerpo, ¿no? La voz es el resultado de eso también. Entonces, yo había trabajado muchísimo el cuerpo, muchísimo el fluir, muchísimo tal, pero yo notaba que tenía una cierta laguna en la parte de tracto vocal, de articulación, y que no me encontraba del todo a gusto haciendo lo que hacía en ese momento, ¿no? Y entonces digo, bueno, empieza a ver de qué va esto. Y entonces, claro, para mí fue como descubrir todo un mundo nuevo, súper creativo, porque fíjate, solo una pincelada. Las vocales tienen connotaciones emocionales. En un curso que haremos, Dios mediante, organizado por ti próximamente, eh, pues seguramente hablaremos de esto, ¿no? Las vocales tienen connotaciones emocionales, la A es la abertura, ay, la confianza, que todo me sorprende, todo me gusta, todo es maravilloso, por ejemplo, y por ejemplo pones la E, solo damos este, ¿no? Que la E tiene una connotación de ¿no? De territorio, marca un límite, incluso el gesto, ¿no? Decimos, cuidado, ¿no? O sea, marcamos así. Puede ser un gesto que es asertivo, no es necesariamente violento ni, ¿no? Ni así hacia afuera. Por ejemplo, ¿no? Son cualidades, digamos, emocionales. Mientras que las consonantes, que es por donde en logopedia y en el arte de la palabra se empieza a trabajar con consonantes más que con vocales, tienen relación con, unas tienen un carácter denso, que sirven, en el caso de la logopedia, transferirlo para trabajar con hipofunción, que son densas y dan como mucha tonicidad a la forma al mecanismo con el que trabajan las cuerdas vocales, ¿no? Entonces son consonantes de diferentes elementos. Hay unas que son del elemento tierra, que son densas, que sirven para anclarte a tierra, tener una postura como más sólida, más corporal, digamos, ¿no? De arraigamiento. Hay otras consonantes que son del elemento aire, que es la R, que es la ligereza, que en logopedia es un sonido altamente facilitador y que también trabajamos la ligereza, igual, ¿eh? Es lo mismo que en logopedia. Y entonces tiene las características de trabajar, pues la ligereza, ¿no? Aliviar el exceso de carga, de hiperfunción en las cuerdas vocales, y bueno, pues ir hacia una voz más ligera y un mecanismo, el mecanismo ligero, la cuerda fina, mecanismo de cabeza, bueno, no sé cómo se llama en México, ¿no? Y después hay otras consonantes que son fricativas, que son del elemento fuego, ¿no? Que también sirven para tonificar, y otras que son del elemento agua, que son relajantes, que van muy bien para trabajar incluso en tartamudez, ¿no? Las consonantes que la L, fundamentalmente, que es la que tiene más ondulaciones, más fluida, y precisamente sirve para trabajar mucho en tartamudez, además de voz, ¿no? Entonces combinas estos elementos con cualidades vocales que tenemos que adquirir para mejorar la voz, para trabajar en tartamudez, o en problemas de articulación oral, en deglución atípica. Esto lo he ido aplicando y la verdad que me ha funcionado muy bien. Sí, Muy porque bien. como menciona, sobre todo en la disfemia, que muchas veces, bueno, que hay tensión, entonces hay veces que, y así, y repite, entonces yo siento que eso de repite y repite bloquea más al paciente. Esto, Ah, como lo decía ahorita, lo suelto. O sea, ahorita que les comentaba que antes yo no sabía respirar bien, no creo que sea la única terapeuta, ¿eh? A lo mejor soy la no, no, única que no, me permita decirlo así, pero porque es complicado. Y luego, mira, qué especializado está este tema, porque nos mencionas que cada vocal, que cada clasificación de consonantes, fricativas, oclusivas, vibrantes, sí, tiene, sí. ajá, pues un modo de ser. Sí, simplemente la voz.
la voz expresa emociones, como, ay, luego se siente cuando llegas Tal triste, cual. ay, perdón, triste, eufórico, contento, cansado. Eso nos transmite la voz, que son emociones. Entonces, qué Sí, especializado que tú nos comentes que cada vocal, que cada clasificación de consonantes también transmite algo. Qué sí. interesante de verdad, Es Inés. muy interesante y aparte es muy enriquecedor porque después comparas lo que tienes como fonoaudióloga, lo que sabes o conoces, y esto, y no hay ningún punto de fricción en que dices, ah, no, esto para el logopedia, esto es contraproducente. No hay ni un punto en donde haya encontrado, se encaja a la perfección, digamos, un enfoque y el otro. Es como un enfoque complementario a lo que cada cual hace. No se trata de hacer arte de la palabra, ¿no? Solo, ni mucho menos. Se trata de incorporar estos recursos en la manera que tú veas que te gusta integrarlos y que veas que es conveniente, que hoy dices esto funciona, acorta el plazo de intervención o es más fácil de transferir, lo que tú decías antes, de transferir hábitos nuevos al habla habitual, digamos, ¿no? Porque si uno respira 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, esto no se puede transferir, es difícil transferir esto, ¿no? Entonces, Exacto. claro, esta es la ventaja de esta manera de trabajar. Y siento que de verdad que se bloquean en vez de que salga, ay, no está bien, de que sea algo favorable, hay veces que lo bloqueas y sale peor. Entonces, pues, este 8 de septiembre, aprovechando, no era comercial, pero aprovechando que estamos hablando de este tema, vamos a tener un taller con Inés, con la maestra Inés Bustos Sánchez, justamente de esto que nos está contando, pero pues claro que obviamente va a ser más a fondo. Ahorita nos contó un poco porque se dio, ¿verdad? La verdad es que no pensábamos, esto no venía en el tema, pero salió. Y qué bueno porque es una introducción a lo que vamos a ver. Inés, y cuéntanos ya para finalizar, alguien que tenga alguna duda, comentario, aquí nos puede escribir por el Instagram. Y ya pues para final, mientras si alguien se anima a escribirnos, vamos, cuéntanos cuáles fueron tus últimas publicaciones. Ajá, sí. Bueno, ya han ido cada vez más en esta línea, pero a ver, claro, todo esto es previo a la pandemia y durante la pandemia para mí fue súper creativa. O sea, me enclaustré y como a mí el hecho de escribir me gusta y requiere estar en soledad, pues yo, para mí fue una época que la viví muy positivamente, ¿no? Y de aquí pues han salido varios libros. Por ejemplo, Cuerpo, Voz y Movimiento, son dos tomos de 150 páginas cada uno, ¿eh? Que es todo práctico. O sea, como la teoría ya la expliqué en otros libros, y digo, bueno, ahora explicas la metodología de cómo trabajar el cuerpo para que la voz pueda, lo que decíamos antes, ¿no? Un cuerpo lo más libre de tensión posible en diferentes partes, ya empieza desde los pies a la cabeza, digamos, cómo trabajar el cuerpo para que esté en las mejores condiciones para que la voz pueda fluir, digamos, ¿no? Un cuerpo sin tensiones excesivas, pues la voz también puede fluir mucho mejor, ¿no? Y los espacios del cuerpo, si están abiertos, la voz va a salir más natural que si estás contraída, ¿no? Entonces, estos dos libros es todo ejercicios, ¿eh? Todo ilustrado, donde, bueno, se explican cómo trabajar la cintura escapular, eh, la verticalidad, la abertura del tórax, bueno, todo es un poco la línea de trabajo que hago yo. Después hice otro que es optimización del tracto vocal, que lo hice ya cuando empecé, ya conocía el arte de la palabra y realmente introduje algunas cosas del arte de la palabra. Son ejercicios de dicción y de articulación, cada uno con su objetivo, el para qué se trabaja y en qué tipo de patologías o de problemáticas, ¿no? Optimización del tracto vocal y también hice otro de disfonía infantil, ¿eh? Chiquitito, con todo práctico, ¿eh? Es como a partir de talleres que voy haciendo, que antes eran presenciales, ahora son menos, entonces recogía ese trabajo y lo volcaba en un libro, ¿eh? A nivel práctico. Estos son los últimos que he hecho. Hay también un libro que hemos hecho con una cantante en plena pandemia.
es entrenamiento y salud vocal para cantantes, precisamente para ver el encaje que podía tener el trabajo de un cantante, un profesor de canto, un coach vocal, tan de moda, y un fonoaudiólogo, para que pudiera haber un trabajo interdisciplinar, entendiendo cada uno cuál es su espacio. Porque a Sí. veces, aquí, quizás en otros entornos, no lo sé, pues hay que el profesor de canto acaba corrigiendo un nódulo porque le vino un cantante con nódulos, pero ahí es un trabajo que conviene ser interdisciplinar, ¿no? Entonces, las dos vimos que tenía que estar como muy claro que podemos trabajar interdisciplinar, pero que cada uno tiene su propio espacio, ¿no? Lo hicimos un poco para que quedara bien claro. Fue un trabajo interesante, un año y medio de plena pandemia, pospandemia, pandemia. Fue el último trabajo que hice. El último. Y porque cada especialista lo ve desde diferente enfoque, desde Ah, uno, y así puede dar su punto de vista y no es tan cuadrado como esto es lo que dice el fonoaudiólogo y así, esto es lo que dice ah, el cantante. A veces está como separado esto de que la voz hablada y la voz cantada, y en realidad es voz, o sea, al final se vienen sí, entrelazando porque pues es voz. Y me parece muy, muy interesante tu trabajo, Inés, de verdad, porque no es rígido, o sea, y aparte interdisciplinario, está basado en la filosofía de Waldorf, eres autora de más de 20 libros y no sé cuántas colaboraciones de publicaciones. Sí, entonces lo que estamos diciendo, no crean que, ay, se le ocurrió a la maestra Inés y ya lo inventó y lo dijo. No, todo está basado, todo tiene literatura y pues todo se dice con fundamentos y en base a trabajos, a investigaciones como el que nos comenta al final, que estuvieron un año y medio, ¿verdad? O sea, para escribir ese libro que nos comentó que estaba chiquito, fue un año sí, y sí, medio de sí, investigación. sí, No es que, ay, sí, sí, invento esto y sí, lo voy a sí. escribir. No, Es no, un hombre, trabajo lento, la escritura es lento, ¿no? O sea, pero cuando ya tienes claro lo que quieres volcar y si quieres volcar algo práctico, bueno, ¿no? Pum, 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 es como más rápido que la teoría, pero tiene su tiempo, ¿eh? claro. No, me Eso es, refiero a que no es nada más escribir, sino es un trabajo que estuvo comprobado, que hubo sí, pruebas, sí, claro, sí, no, exacto. no decía porque, ay, sé que tanto se Ah, tardó, no, sí, sí, no. sí. Sí, Tal no cual era es esto. por esta situación. Inés, pues quiero agradecerte por tu tiempo, también gracias a las personas que estuvieron aquí presentes en Instagram. Voy a Qué bien. compartir en el grupo de Facebook también esta entrevista, si tú lo autorizas, obviamente. Y pues nos vemos pronto, la verdad, nos vemos pronto Pronto. para conocer más a fondo sobre este tema, de cómo se Este tema, clasifican sí, las es muy vocales. interesante, muy interesador. Sí, sí, sí. Así que bueno, de todas formas, es una última idea. El taller este que estamos planteando y espero que tengamos oportunidad de hacer, es como más vivencial. No es tan técnico, logopedas para darte la palabra, sino que es cómo influyen los sonidos del habla, por las características que hemos dicho, ¿no? De vocales y consonantes, en tu personalidad, ¿no? Y en tus emociones. Porque hay todo un método desarrollado a partir de una gran maestra del arte de la palabra en habla castellana, que es Tamara Chubarocci, que siguió investigando más y trabaja con los sonidos del propio nombre, ¿no? De alguna manera, cómo te influye. Por algo te llamas Pepita, Juanita, tenemos un nombre que tiene unos componentes de sonidos y estos sonidos son como tu mantra, ¿no? Que de alguna manera, bueno, pues es tu mensaje de vida, ¿no? El mensaje de vida que aportan los sonidos en tu propio nombre. O sea que es como más vivencial, lo vamos a combinar con música que he compuesto yo expresamente para los elementos, que también tengo esta beta musical, y bueno, que será como así como muy vivencial y muy desde intentar que sea como lo más personal y vivencial posible, ¿no? Ujú. Padrísimo, porque no vayan a creer que, ay, ya porque es por Zoom vamos a estar así. No, vamos a estar en movimiento. De hecho, igual y no sé si vayamos a necesitar algún material o algo así, ya con días les avisamos a las personas que estén inscritas y sí, es como un mantra porque cada persona cuando te llama te evoca, entonces es como algo que también en tu mente se está ahí
pues Ujú. analizando, quedando. Ok, Inés, pues entonces te agradezco mucho por tu tiempo. De verdad Y que estoy muchas muy gracias contenta. también a todas las personas que puedan estar escuchándonos. O sea, un placer estar aquí, aquí tarde, son las 10 menos algo, la diferencia de horario, pero encantadísima de compartir este ratito con todos ustedes. ¿Eh? Gracias por tu tiempo y pues ya te dejamos descansar, Inés. Nos vemos No, próximamente por tranquila. aquí. Ah, adiós, Gracias, pues un abrazo. que Hasta pases pronto. buenas noches. Hasta pronto. Bye bye. Mente.